Buenos días, hermanos. Amén. Contentos para poder alabar a nuestro Señor y aprender más de Él cada domingo, todos los hermanos juntos en armonía. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio y les deseamos un bonito domingo. Vamos a empezar este servicio con una alabanza muy preciosa. Se llama Comprado por sangre, con sangre por Cristo. Él compró nuestra salvación. Él pagó los pecados que nosotros habíamos cometido. Por su muerte en la cruz y por su resurrección es que tenemos este regalo divino de la salvación. Amén. 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 Entonces todos vamos a entonar esta preciosa canción que es comprado con sangre por Cristo. ¿Nos acompaña? Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula El antes y el después en la vida del creyente. Es casi seguro que cualquiera de ustedes ha visto en algún programa de televisión o de repente en alguna publicación de las redes sociales, principalmente en el Facebook, las comparaciones de fotos de algunas personas de un antes y un después. Lo han visto de repente en artistas. Hasta incluso seguramente alguno de ustedes también ha publicado allí algún post en el Facebook de su fotito antes o después de, por ejemplo, ir a la peluquería. ¿No es cierto? Es probable. Quizás has visto tú en las redes sociales pues, que un chico o una chica en la primera foto se mostraba todo desaliñado, todo despeinado,
Y luego de un maquillaje, un cambio de look, de repente un cambio también en su vestuario, luce completamente diferente, muy bien, en la foto del después. Algunas de esas fotos, esas comparaciones de esas fotos del antes y el después, incluso muestran cambios completamente radicales. Y hasta tú de repente te quedarías asombrado y dices que estas son personas diferentes. Hasta podríamos decir que el cuento del patito feo que te contaron cuando tú eras chiquito queda pequeño, queda corto. Y si te dijera que en la vida del creyente ese cambio es mucho más radical de lo que tú puedes ver en aquellas fotos. Si pudiéramos tomar nosotros una fotografía a nuestras almas, no de tu cara, sino una fotografía de nuestras almas en el momento del antes y en el momento del después de recibir a Cristo en tu corazón, notarías tú una notable transformación. Amén. Esa transformación es lo que vamos a tocar en esta mañana durante esta prédica. El primer momento, el creyente antes. El primer momento, el creyente antes. La naturaleza de un creyente, bueno, no creyente, mejor dicho, la naturaleza de una persona antes de conocer a Cristo, es decir, antes de haber aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, era la de una persona en un estado en ruina, hundido en las tinieblas. Si quisiéramos hacer esa comparación de las fotos de la cara de un antes y después de un maquillaje, veríamos una cara completamente sucia, completamente despeinado, una foto horrenda de nuestra alma antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. La Biblia nos habla algo acerca de nuestro estado antes de conocer a Cristo. Y esto lo podemos encontrar, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Por favor, hermanitos, busquemos en nuestras Biblias el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. La palabra de nuestro Señor nos dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Noten bien claro, hermanos, lo que está expresado aquí en este versículo. Y por el momento nos vamos a concentrar en la primera parte de esta frase, el cual nos afirma que nosotros hemos sido librados de la potestad, o sea, hemos sido librados del poder de las tinieblas. ¿A qué se referirá aquí el apóstol Pablo, quien escribió este libro a Colosenses, con esta potestad de las tinieblas? La palabra tinieblas se usa en la Biblia en un sentido figurado para representar la condición moral y espiritual del mundo. Significa entonces el pecado y la ignorancia de las leyes de Dios. La potestad de las tinieblas también está relacionado con el concepto del reino de Satanás, es decir, el reino de los demonios. Esto quiere decir que antes que un creyente conociera a Cristo, antes de que ese creyente pueda ser trasladado al reino de Dios, vivíamos bajo la potestad de Satanás, bajo la potestad de las tinieblas. Ese era el antes de un creyente. El versículo nos dice aquí que nosotros hemos sido librados pues de las tinieblas. Y la palabra librar significa salvar, liberar, sacar, preservar a alguien o alguna cosa de algún tipo de peligro, o dejar a alguien libre de ciertas preocupaciones o de problemas, libre de todo mal, en otras palabras. Entonces nosotros, al haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, antes de conocerlo, estábamos en tinieblas y hemos sido rescatados por la obra de Cristo, justamente de esas tinieblas. Y hemos sido librados también de la condenación. Sucede que cuando el hombre no conoce a Cristo, está cautivo, está cegado espiritualmente por el dominio de las tinieblas y está sujeto ¿a qué? A la voluntad
escuchen hermanos, esa persona que no conoce a Cristo está sujeto a la voluntad y a la dirección del propio diablo. La palabra de Dios nos dice que por misericordia, la misericordia y la gracia infinita de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, envió a Cristo para que nosotros podamos ser librados justamente de esas tinieblas. Y toda alma que haya aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, es libertada de esas tinieblas y es libertada de la esclavitud que lo condenaba a muerte, la esclavitud del pecado, bajo el yugo de Satanás. Pero, por la gracia de Dios, por medio de la fe, a través de la obra del Espíritu Santo, que ha tocado los corazones de aquella persona que realmente ha aceptado a Cristo, esa persona ahora ya es salva. Amén. ¿Y qué sucede entonces ahora con el alma de esa persona después de haber recibido a Cristo? Eso es lo que vamos a ver ahora. El creyente después. Segundo punto, el creyente después. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, van a suceder varios efectos en el alma de esa persona. El primero es que el creyente es trasladado al reino de Cristo. Primero, el creyente es trasladado al reino de Cristo. Y esto lo encontramos ahí nomás, en la segunda parte de ese versículo de Colosenses 1:13. Lo volvemos a leer. La palabra de Dios nos dice nuevamente en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y aquí el detalle, y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, fíjense aquí, hermanos, nuestras almas y espíritus son movidos del lugar. Nosotros estábamos, antes de conocer a Cristo, en el reino de las tinieblas, en el reino de la maldad. Pero cuando somos cristianos, cuando aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, nos mudamos, nos trasladamos de ese reino de las tinieblas, de ese reino de la maldad, de ese reino del pecado que es de Satanás, somos trasladados al reino de su amado Hijo, es decir, al reino de Jesucristo, en el cual tenemos salvación, en el cual tenemos vida eterna. Amén. Un reino de santidad. Escuchen bien esto y no se me asusten. Antes de conocer a Cristo, tú que estás acá en el templo, o tú que me escuchas, y para aquellas personas que no han aceptado a Cristo, esas personas que no han conocido a Cristo, o antes de conocer a Cristo, eran hijos del diablo. Así, con esas palabras. Ahí en el mundo tú vas a escuchar y vas a oír esta expresión. Todos somos hijos de Dios, te van a decir. Pero eso es falso. No todos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son solamente los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ellos son los hijos de Dios. Entonces acá en el mundo hay hijos del diablo e hijos de Dios. Entonces, antes de aceptar a Cristo, tú eras hijo del diablo. Cuando aceptas a Cristo, eres trasladado de la condición de ser hijo del diablo a la condición de ser hijo de Dios. Y aquí está pues el punto clave de esa transformación de la foto, digamos así, de tu alma, del antes y el después de ser cristiano. Pasamos de la muerte que nos esperaba en el infierno, pasas de ser hijo del diablo, por aceptar a Cristo pasas a ser hijo de Dios y vas a tener vida eterna por la gracia del Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Vemos entonces que existen dos reinos. Uno de la luz admirable, que está en Cristo Jesús, y otro reino que pertenece al de las tinieblas, que es de Satanás y todos sus espíritus inmundos. Pero Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, allí en el Calvario, nos trasladó, nos movió, nos transportó justamente de ese reino de las tinieblas, donde estábamos antes, al reino de Dios en el cielo. Y ahora el creyente debería de estar bajo la autoridad de Dios. Antes de conocer a Cristo, tú estabas de repente subordinado
a la voluntad del enemigo. Esto nos indica pues que a través de la obra redentora de Cristo, a través de esa perfección y la totalidad y suficiencia de esa victoria que Jesús demostró en la cruz, nosotros podemos vivir aquí en esta tierra de una manera victoriosa, sabiendo que ya tenemos la vida eterna por haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero el hecho de que nosotros hemos sido liberados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz, implica también que nosotros aquí en la tierra deberíamos comportarnos como hijos de luz. Esto es un tipo de advertencia para nosotros, porque con nuestras acciones o pensamientos, ¿en qué reino estaríamos demostrando nosotros que vivimos? De acuerdo a tu testimonio, ¿a qué reino perteneces? ¿Cuál sería la imagen que tú estás proyectando hacia las personas que te están rodeando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como si estuvieras en las tinieblas? En ignorancia de las escrituras, no lees la palabra, en idolatría, en supersticiones, que el gato negro, que el espejo, que la libélula. ¿Así estamos viviendo? ¿O estás viviendo tú en la luz admirable, en Cristo Jesús, en obediencia, en oración, en estudio de la palabra? ¿Cómo estamos viviendo? Si todavía pueden haber allí algunas cuestiones de costumbre o tradición que todavía por ahí se te escapa, ¿no es cierto? Y hay algunas obras o pensamientos de las Biblias que todavía prevalecen en ti, debemos reflexionar y rendirnos a Cristo para que nosotros seamos trasladados completamente al reino de Dios y ser rescatados por entero del dominio y de la potestad de las tinieblas. ¿Amén? Amén. Un segundo efecto que produce esa transformación, ese cambio en la vida del creyente, en el alma del creyente, es que el creyente tiene una redención por la sangre de Cristo. Segundo, el creyente tiene una redención por la sangre de Cristo. Y ahora revisemos el versículo de Colosenses 1:14. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Debemos señalar, y esto comprender bien, que es un hecho histórico el que Jesucristo nació en este mundo, en esta tierra, hace ya más de 2000 años. Dios se hizo presente aquí frente a la humanidad, y después de estar en la tierra durante 33 años, Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Todos estos hechos históricos, que también son recogidos en la palabra de Dios, nos muestran que Él, Cristo, fue un ser real. Y mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él nos redimió. Es decir, que llevó esa redención por medio de Él mismo a través de su muerte en la cruz. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención significa rescatar. En los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del primer siglo, uno podía rescatar a una persona que había sido vendida como esclava. Y de esa misma manera, Cristo, a través de su muerte, nos ha rescatado a nosotros de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Llegamos entonces, hermanos, a la conclusión en esta parte, de que el perdón de Dios es solamente posible por medio de la sangre que derramó Cristo en el Calvario. Porque sin la ofrenda sacrificial de nuestro Señor Jesús, ahí la cual la demostró en el madero, en la cruz, por amor a nosotros, sin ese sacrificio de Cristo, nunca hubiera sido posible experimentar el perdón de Dios. La gracia de Cristo, la gracia del Padre, fue demostrada hacia nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, porque Cristo nos amó.
El amor de Dios nos alcanzó en realidad en el punto más bajo de nosotros, de nuestras vidas. Cuando todavía nosotros estamos, antes de conocer a Cristo, estábamos hundidos en nuestras maldades, en nuestros pecados. Posiblemente algunos de ustedes incluso ni siquiera deseaban saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así Dios tuvo misericordia y nos perdonó a cada uno de nosotros todos nuestros pecados. Entonces su misericordia, la misericordia de Cristo se expresó justamente allí en el Calvario, allí en la cruz. Amén. El tercer efecto que produce el aceptar a Cristo es que el creyente ha sido reconciliado por la muerte de Cristo. 3. El creyente ha sido reconciliado por la muerte de Cristo. Ahora avancemos ahí mismo en el primer capítulo de Colosenses hasta los versículos 21 y 22. La palabra de nuestro Señor nos dice en Colosenses 1, 21 y 22: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, Dios no esperó hasta que nosotros hubiéramos intentado de repente hacer las cosas mejores, o Él no esperó de repente hasta que nosotros pudiéramos ser más buenitos, entre comillas, que hubiéramos intentado mejorar no solamente nuestra apariencia exterior, sino fundamentalmente la apariencia interna, para Él poder tocarnos y emprender la obra de reconciliación con nosotros. Dios buscó a la humanidad incluso cuando esta humanidad estaba en una completa rebelión contra Él. Cuando la humanidad estaba, bueno, sigue haciendo obras malas. Aún así, Dios buscó a la humanidad a través de Jesús para que pueda esta humanidad ser reconciliada con el Padre. Nadie podría decir ahora, ni podrá hacerlo en el futuro, y expresar este dicho: yo estoy perdido porque Dios no quiere salvarme. ¿Alguien podría decir eso? Yo estoy perdido porque Dios no quiere salvarme. Una persona, hermanos, una persona está perdida porque quiere estar perdida. Una persona quiere estar perdida, una persona no quiere conocer a Cristo, una persona no quiere ser salva porque todavía se encuentra en rebelión contra Dios, porque no le da la gana acercarse a Cristo, porque no le da la gana dejar sus pecados. Esa persona va a seguir perdida. Si una persona ha escuchado ya el plan de salvación y no lo acepta, no puede echarle la culpa a Dios. Otra vez, si una persona ha escuchado el plan de salvación y no la acepta, no le puede echar la culpa a Dios. Es la misma persona que quiere continuar en las tinieblas, es la misma persona que quiere continuar en el pecado. Hay muchas personas que creen, ahora hay otro extremo, hay muchas personas que creen que han cometido un pecado que ha sido tan horrible que no es posible que puedan alcanzar la salvación. Y irnos a ese extremo de pensar que porque eres muy pecador, que has cometido lo más atroz que pueda existir, tú no puedes ser salvo. Eso también es mentira. Por más oscuros que hayan sido tus pecados, hay esperanza para ti. Puedes ser salvo por la obra de Cristo, porque justamente esa obra de Cristo, esa salvación, te la ofrece como un regalo, por gracia. Pero entonces, eso tampoco indicaría que no es la razón por la que una persona no puede ser salva. El motivo entonces por la que un ser humano está perdido, el motivo por la cual una persona no va a encontrar la salvación, es porque tiene su mente alejada de Dios. En el mundo, en las personas que tenemos a nuestro alrededor, vas a ver de repente personas que tienen su corazón lleno de odio, rencor,
hostilidad y evidentemente están alejadas de Dios. Y esa actitud que presentan estas personas va a reflejar que pues obviamente no tienen a Cristo en sus vidas. Incluso cuando tú vas a predicar el Evangelio a muchas de esas personas, quizás un ser querido tuyo, un familiar cercano, una amistad, un compañero de universidad o de colegio, abiertamente van a rechazar la palabra de Dios o van a decir, yo no quiero saber nada de tu religión, te van a decir. Pero eso no debe de ser un bloqueo para nosotros para que sigamos predicando el Evangelio. Así te insulten, así se burlen, tú sigue adelante con la obra de nuestro Señor. Amén. Ahora, ustedes noten en este versículo, Pablo hace una expresión, dice en esta frase, y nos dice aquí, en cuerpo de carne, hablando de Cristo. Acá vemos una declaración específica, haciendo alusión a la obra de Cristo, a que Jesús sufrió. Y no solamente sufrió, pues, humillación, que le insultaran, sino que Él sufrió con un cuerpo verdadero. Esto quiere decir que, cuando dice acá en este versículo, que Él sufrió en la carne, que Cristo, o mejor dicho, el sufrimiento de Cristo fue real. ¿Cómo así? Jesús es Dios, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él tomó forma humana, cuerpo humano, con cabeza, tronco, extremidades, venas, sangre, nervios, igual que el cuerpo que tú tienes. Por tanto, sintió dolor. Cristo sintió intenso dolor. Fue torturado, fue crucificado, fue azotado. Él, siendo Dios, pudo haber bloqueado su fisiología y no haber sentido nada. Pero no, se sometió y Él sufrió por nosotros, sufrió dolor. Lo hizo por nosotros para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Y al final de estos versículos, en el 22, nos dice que nosotros debemos presentarnos irreprensibles o irreprochables ante Cristo. ¿Por qué? Esto significa que nosotros una vez que tú ya has sido reconciliado con el Padre, por haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, no puedes ser acusado de nada. No se te puede achacar ninguna culpa, es decir, que la culpa de tus pecados son borradas. Por eso es que puedes tener el acceso a la salvación y a la vida eterna. Esto quiere decir que Cristo nos ha justificado delante del Padre. Y si nosotros hemos sido declarados justificados, ¿quién podría presentar alguna clase de acusación contra nosotros? De nadie. Satanás va a intentar acusarte delante del Padre, diciendo, mira, ese que dice que es tu hijo, está haciendo esto, lo otro. ¿No es cierto? Pero el Padre va a decir, mira, Cristo ya ha justificado a esta persona. Tú ya no me puedes decir nada de lo que está haciendo. Pero, ojo, esto no te da licencia a que tú hagas tu vida lo que quieras, diciendo, como yo soy salvo, ya mis pecados son perdonados, yo puedo hacer lo que quiera y igual me voy a ir al cielo. Eso no lo puedes hacer, porque de repente estás mostrando que en realidad no eres creyente y no estás en el reino de la luz, sino estás en el otro reino. Un cuarto efecto que nos produce este encuentro con Cristo es: el creyente será rico con todas riquezas. 4. El creyente será rico con todas riquezas. Ahora avancemos a Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. La palabra de nuestro Señor nos dice en Colosenses 2, 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Ojo, y cuidado con esto.
Si bien este versículo te dice que tú vas a ser rico en todas riquezas, el versículo, escuchen hermanos, no te está diciendo que tú vas a ser millonario. No te está diciendo eso. Que te vas a ganar la tinca o algún tipo de lotería, de torito, etc. No sé qué otras loterías habrá en otros países, pero acá en Perú, la tinca y el torito son las loterías más conocidas. Nuevamente, el versículo no te dice que vas a tener muchos millones, ni que vas a tener 5 casas, ni 20 carros. Eso no te dice la palabra. Es cierto que hay riquezas terrenales, pero aquí la Biblia te está hablando más de las riquezas espirituales. Cuidado con esa mala interpretación. ¿Y por qué nos interesarían más las riquezas espirituales? Las riquezas terrenales son tangibles aquí en el ámbito físico, pero las celestiales no las vas a tú recibir o no las vas a poder apreciar con los 5 sentidos. Pero hay una diferencia. Esas riquezas terrenales se van a quedar aquí en la tierra cuando tú vayas al otro mundo. Cuando vayas al otro mundo, lo que vas a llevarte son tus riquezas espirituales. Ahora, pero tú dices, pero yo también tengo derecho a disfrutar de las riquezas materiales aquí. ¿Dios me puede bendecir? Sí. ¿Dios te puede bendecir también con posesiones? Puede ser. Puede ser. Pero eso no es tu primer objetivo. Y eso no es lo que vas a buscar tú en primera instancia antes que tus riquezas espirituales. Porque incluso el Señor Jesucristo te dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas, tu casa, tu carro, serán añadidas. Pero primero busca la riqueza de tu espíritu. Amén. Amén. Pablo dijo también en este versículo 2 de Colosenses 2, que nosotros tenemos que alcanzar estas riquezas en pleno entendimiento. ¿A qué se refiere con estas riquezas de un pleno entendimiento? Son las cosas que hallamos en el Señor. Principalmente, ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría, ¿qué significa? Diferenciar lo que es bueno y lo que es malo para tu vida. Van a haber riquezas que van a sobrepasar todo tipo de entendimiento y que solo va a estar disponible cuando nosotros estemos ya en el cielo. Ya todavía en el cielo vamos a recibir muchas más riquezas. Pero aquí en la tierra ya tienes una riqueza que es invalorable. La principal riqueza que ya tienes, si eres cristiano, es la propia salvación de tu alma. Eso ya es una riqueza. Eso no tiene precio. Porque ahora, por ejemplo, hay muchos ricos, no todos, hay muchos ricos que por más posesiones que tengan, están ahora llorando y quemándose en el infierno, perdidos para siempre, y sin poder hacer nada para salir de allí, por más riqueza que hayan dejado aquí en la tierra, y de nada les sirve todas esas posesiones que han tenido esos ricos allá en el infierno. Ojo que estoy diciendo algunos, no estoy diciendo todos los ricos. Ojo, allá en el infierno hay ricos y también hay pobres. No el hecho que tú digas, yo soy pobre, seguro el Señor me va a llevar al cielo. No. El ser pobre materialmente no significa que tú vas a ir al cielo. Lo único que te lleva al cielo es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, tanto arriba como abajo, vas a encontrar ricos y pobres. No es que los ricos se van al infierno, todos los ricos se van al infierno y todos los pobres se van al cielo. Eso también es una mentira. Otra riqueza que podemos nosotros evidenciar aquí en la tierra y que podemos obtener nosotros y que podamos trabajar también para desarrollar ese tipo de riqueza, así como cuando tú ahorras o haces una inversión para obtener riqueza material, tú también puedes hacer aquí un tipo de inversión para desarrollar riqueza espiritual, y es alcanzar el pleno entendimiento de Dios. ¿Y eso es qué? A través de el estudio de la palabra de Dios, es decir, el estudio de la Biblia mediante la asesoría del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vemos
vemos entonces, hermanos, que nosotros podemos desarrollar pues esos tesoros aquí en la tierra. Es importante pues reflexionar en estas situaciones para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro espíritu. Hay que tener en cuenta entonces, hermanos, que si Cristo nos ha invitado a nosotros para que puedas tener tú un encuentro personal con Él, para que tú puedas ser salvo, es un regalo que nosotros debemos aceptar. Cristo derramó su sangre allí en la cruz, hermanos, por nosotros, con un inmenso amor, y es algo que nosotros debemos reflexionar a menudo. Y también ustedes ven a su alrededor que existen tantas personas que necesitan igual ese mensaje del Evangelio. Entonces no lo ocultes. Muéstrale también el mensaje del Evangelio a otras personas, ya sea de forma personal, a través de un folleto, o de repente tal vez a través de las redes sociales. Pero hay que compartirlo. El quinto punto, hermanos, que es importante que nosotros tenemos que conocer sobre el efecto en nuestra alma es el siguiente. El creyente ha sido arraigado y sobreedificado en Cristo. Quinto, el creyente ha sido arraigado y sobreedificado en Cristo. Ahora vayamos a Colosenses, otra vez en el capítulo 2, pero los versículos 6 y 7. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 2, 6 y 7: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué quiere decir ser salvo? ¿Qué quiere decir ser cristiano? Algunas personas piensan que salvarse, o que para salvarse, una persona debe cumplir los 10 mandamientos o todos los mandamientos que están en la Biblia. La salvación para esta persona consiste en recibir pues una salvación por un mérito. Pero ustedes ya saben que la salvación la encontramos a través de la gracia. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y aquí cuando el apóstol Pablo utiliza esta expresión y nos dice: habéis recibido la salvación del Señor Jesucristo, hace claro lo siguiente, que pues obviamente esta salvación es por gracia, pero noten algo. Después de decirnos que nosotros hemos recibido la salvación por medio de Cristo, añade algo y dice: vivid en Él, es decir, que nosotros tenemos que vivir en Cristo. Se trata de que si tú ya eres salvo, tienes que caminar en el Espíritu, de vivir una vida que sea controlada por el Espíritu. Muchas personas creen que de repente la vida cristiana es una experiencia grandiosa, abrumadora, irresistible, y que nosotros, que el creyente va a estar siempre de triunfo en triunfo en triunfo. Tampoco es así. En la vida también el creyente va a encontrar dificultades. No es así entonces que en la forma en que se vive una vida cristiana. Vamos a enfrentar dificultades. Y esa vida cristiana no la vas a vivir tampoco únicamente aquí en la iglesia. Esa vida cristiana la tienes que vivir en la oficina, en tu salón de clases, en la calle, en el hogar, en la tienda, en el supermercado, donde quiera que vayas. Tienes que vivir esa vida dirigida por el Espíritu. Así que nosotros tenemos que andar en Cristo, vivir en Cristo, si es que ya has recibido la salvación. Por eso es que esta palabra que nos dice que tenemos que estar arraigados, nos hace la idea de que un árbol, por ejemplo, está firmemente arraigado al terreno por medio de sus raíces. Y nosotros también tenemos que tener nuestra vida arraigada en Cristo para estar fuertes. Y tenemos que estar también sobreedificados como una buena construcción, como un buen edificio. Una casa, o un árbol, mejor dicho, un árbol no tendría vida si no fuera por sus raíces. El árbol se cae. Una casa no puede sostenerse si no tiene sus cimientos
bien profunda en el terreno. Viene un sismo, esa casa se cae porque no tiene cimientos. Igual, nosotros somos árboles que van a estar bien firmes, o casas que van a estar también bien plantadas, si tenemos nuestro cimiento o tenemos nuestra raíz en el Señor Jesús. Para eso pues tenemos que estar permanentemente en obediencia a Él. Obvio que nuestra vida o nuestra condición de ser humano siempre nos va a dirigir a cometer el mal y eventualmente vas a cometer pecados. Pero ¿qué hacemos entonces en esa situación? Confesar el pecado. Confesar el pecado y tener una voluntad de modificar esa conducta para que no vuelvas a cometerlo. Amén. Y el sexto efecto que produce este cambio, esa transformación en la vida del creyente por la obra de Cristo es: el creyente ha sido resucitado con Cristo. Sexto, el creyente ha sido resucitado con Cristo. Ahora, hermanos, vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 3, 1: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En el momento que un creyente entrega su vida a Cristo, y esta persona cree con fe que Cristo ya pagó por nuestros pecados y murió por ellos en la cruz, para que nosotros podamos ser liberados de la condenación, inmediatamente cuando tú ya recibes a Cristo, tienes vida eterna en Él. Has nacido de nuevo. Literalmente has resucitado juntamente con Cristo. Esto, sentido figurado, resucitado de tu vida espiritual que estabas muerta, porque también hay profecías que nos anuncian que en un posterior tiempo vamos a ser resucitados físicamente. Si es que tú partes a la gloria, te vas al cielo antes del arrebatamiento, en el arrebatamiento vas a ser tú resucitado literalmente. Cuando hablan aquí de este resucitar, no está hablando de la resurrección futura, sino que tú has sido resucitado de ese viejo hombre que estaba muerto en pecados y ahora vives en Cristo. Y pues ya tienes vida eterna. Debemos vivir entonces sabiendo que la vida que tenemos aquí en esta tierra es temporal. Y pues en algún momento vamos a tener que enfrentar la muerte. Depende cómo llegues tú a ese momento. Si has conocido a Cristo o no, va a depender tu futuro en la eternidad. ¿Y cómo será el creyente finalmente? El creyente al final va a recibir recompensa. Esto nos lo dice la Biblia también. Está en Colosenses 3:24. Siguiente página, Colosenses 3:24. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 3:24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La palabra recompensa tiene otros sinónimos como son compensación, premio, remuneración, algún tipo de mérito que tú logras luego de alguna dedicación o entrega que tú has desarrollado. Una especie de incentivo de repente por la realización de una tarea específica. En este capítulo 3 del libro de Colosenses se nos está dando un mensaje. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como creyentes es que debemos hacer morir las obras de la carne en nosotros y poner nuestras miradas en Cristo, obedeciéndole o tener una vida dispuesta a la obediencia del Señor y haciendo todo lo que tú hagas, ¿para qué? Para la honra del Señor.
Y esto va a hacer que tú vas a recibir una recompensa. Ahora, tú vas a decir, entonces si yo me porto bien acá en la tierra voy a tener muchas recompensas, voy a lograr todo lo que quiero. No te está hablando exactamente de ese tipo de recompensas, aunque sí, el Señor puede recompensarte materialmente aquí en la tierra, lo puede hacer, pero este versículo no está yendo precisamente hacia ese lado. Si nos damos cuenta, y ya has estado escuchando con atención toda la prédica durante la mañana, ya te debes haber dado cuenta que la recompensa en la que en realidad está hablando aquí no es otra cosa que la vida eterna para los creyentes. Y también puede haber una recompensa, o mejor dicho, un castigo eterno para los que no son creyentes. Ya sabes cuál es. Si nos enfocamos entonces en esta recompensa que va a recibir el creyente, tenemos que decir entonces que esta recompensa no es más que la vida eterna. Ya tienes una gran recompensa allí con la vida eterna. Que Dios te pueda recompensar materialmente aquí en la tierra va a depender de tu obediencia aquí y también pues de el emprendimiento o la dedicación que tú le pongas al trabajo o al estudio, ¿no es cierto? Inteligencia, sabiduría, muchas cosas, no es de un solo factor, ¿no? Tú puedes lograr de repente grandes proyectos, tener posesión, casa, carro, pero va a depender pues si tú eres hábil en los negocios o estudias, porque no vas a esperar también recibir recompensas si solo tienes fe, pero no estudias, eres flojo, no trabajas, no esperes recibir recompensas, así tampoco. Se complementa tu dedicación al Señor con los esfuerzos que puedes hacer también por tus propias habilidades, que por cierto, Dios te las da y Dios también las puede potenciar. ¿Ok? Pero lo que nos están diciendo estos versículos que hemos estado revisando en Colosenses no está yendo mucho en ese sentido de las cosas materiales, sino en lo espiritual. ¿Has notado seguramente tú esa foto de los artistas antes de su cirugía plástica? Ahí en el Facebook. ¿No es cierto? Las fotos de una conocida periodista de espectáculos, por ejemplo. ¿Cómo era antes de sus operaciones? Dientes chuecos, ¿no es cierto? La cara toda torcida, no sé. Después de una cirugía plástica, queda muy bonita esa persona. ¿Sí o no? Ustedes lo han visto. Algo parecido sucede con el alma de una persona. Cuando esa persona, antes de conocer a Cristo, le hubiésemos tomado una foto de su alma, hubieras visto un alma toda negra, espantosa. Pero, si tú tomas la foto del alma a esa persona después de conocer a Cristo, vas a ver qué cosa. Ni siquiera vas a ver tu cara. ¿Por qué? Porque cuando aceptas a Cristo, quien se pone delante de ti es Cristo. Cuando Dios, el Padre, ve a esta persona, que antes era pecadora, bueno, todavía lo es, pero cuando ve a esa persona que ha recibido a Cristo, ya no está viendo la cara de la hermanita, del hermanito, está viendo el rostro de Cristo. Amén. Y esa es la mejor transformación del antes y después que podemos ver en nuestra alma. ¿Por qué? Por haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos esta mañana por tu sabiduría, porque tú has permitido, Padre Celestial, que nosotros en condición humana, detestable, estando en las tinieblas, tú has ofrecido una salida a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo para poder ser trasladados precisamente de ese reino de las tinieblas al reino de luz y de vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por ese infinito amor. Y permite, Señor, de que tantas personas que se encuentran todavía en esas tinieblas puedan comprender el mensaje y salir de allí, ser trasladados de ese mundo. Padre Celestial, dando la fuerza a cada uno de nosotros para poder seguir llevando el Evangelio. Señor, escucha también todas nuestras necesidades, nuestras peticiones en este mundo material. Pues es cierto, tenemos que fortalecer nuestro espíritu, pero también tenemos de necesidades económicas, materiales, estudio, trabajo, etc., salud.
También, Señor, ayúdanos a poder recibir lo que necesitamos. Guíanos, Señor, Padre Celestial. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.